Bienvenidos a la segunda parte del seminario número 3 de evaluación de la función renal. Yo soy Gisela Oltra y este seminario lo realicé en colaboración con Federico Iglesias. Ahí tienen nuestros mails por si requieren comunicarse. En esta parte vamos a hablar sobre el concepto de clearance o aclaramiento de una sustancia. Por definición podemos decir que el clearance de un soluto es el volumen virtual de plasma que quedaría totalmente limpio de un soluto en un tiempo concreto. Se mide, por ejemplo, en mililitros por minuto. Este concepto es un poco abstracto y vamos a tratar de explicarlo con un esquema. Imaginemos que tenemos un litro de solución en el cual tenemos disueltas 10 estrellas. La concentración, por lo tanto, será 10 estrellas por litro. Imaginemos que pasa una hora y ahora tengo el mismo litro de solución con 8 estrellas. Hubo 2 estrellas que no están más, que sería el soluto, y quedó 0,20 litros de solución sin estrellas. O sea, tengo 8 estrellas en 0,8 litros y 0 estrellas en 0,20 litros. 0,20 litros sería el volumen aclarado o depurado de estrellas, el clearance de estrellas de esta solución. Es 0,20 litros por hora. Ahora bien, otra forma de definir lo mismo como clearance es el volumen de plasma depurado por los riñones de una sustancia en una unidad de tiempo. Volviendo al ejemplo anterior, teníamos que su clearance era 0,20 litros por hora, el clearance de estrellas de la solución. Esto es un concepto teórico, pues no quedan 0,20 litros sin estrellas, sino que las estrellas se van a distribuir en forma homogénea en el litro de solución, quedando una solución con una concentración de 8 estrellas por litro. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de un volumen virtual de plasma, porque no es una realidad, ya que parte del soluto, si queda en la solución, se distribuirá en forma homogénea y no es que quedará una parte sin el soluto y otra parte con el soluto. Existen varios clearance, cualquier sustancia en verdad se puede calcular el clearance, pero hay varios de ellos que tienen utilidad en evaluación de la función renal. Uno de ellos es el clearance de inulina o creatinina, que nos ayuda a evaluar el volumen de filtrado glomerular. ¿Cómo es esto? Recordemos el manejo de la inulina o de la creatinina. Estos se comportan como la sustancia A que vimos en la primera parte del seminario. Estos solutos ingresan por la arteria renal, se filtran, no se reabsorben, no se secretan y se excretan. Entonces, la carga filtrada es igual a la carga excretada. Si esto lo pasamos a la fórmula, la carga filtrada sabíamos que era el volumen de filtrado glomerular por la concentración plasmática de la sustancia, cuando la sustancia atraviesa libremente la membrana, como sería la inulina o la sustancia A, y la carga excretada es el flujo urinario por la concentración urinaria de la sustancia, en este caso inulina. Si yo despejo esta fórmula, quedaría que el volumen de filtrado glomerular es igual a la concentración urinaria de la sustancia A por el flujo urinario sobre la concentración plasmática. Entonces, el volumen declarado de una sustancia que solo se filtra y se excreta es igual al volumen de filtrado glomerular. Cualquier sustancia que se comporte de esta manera podría sernos útil para medir el volumen de filtrado glomerular. La inulina, ¿sí?, como vemos en el gráfico B, a mayor concentración podemos ver que tiene mayor carga excretada. Y la pendiente de esa recta que vemos es el volumen de filtrado glomerular. Si tuviéramos aumentado el volumen de filtrado glomerular, cambiaría la pendiente. Pero, sin embargo, la carga excretada aumentaría a medida que aumenta la concentración plasmática de inulina. En el gráfico C podemos ver el clearance de inulina en relación a su concentración plasmática. Y como vemos, la concentración plasmática no altera el clearance de inulina, porque el clearance es el volumen de plasma que se depura de inulina, o sea, depende del volumen de filtrado glomerular.
mientras el volumen del filtrado glomerular se mantenga constante, no importa las variaciones de la concentración plasmática de la inulina, siempre tendremos constante el volumen de filtrado glomerular, o mejor dicho, el clearance de inulina, mientras que el volumen de filtrado glomerular no cambie. Otro concepto importante de mucha aplicabilidad clínica es evaluar el clearance de creatinina o el volumen de filtrado glomerular en función de su concentración plasmática. Si observamos el gráfico, vemos que a menor volumen de filtrado glomerular, la concentración plasmática de la creatinina aumenta. En cambio, a mayor volumen de filtrado glomerular, disminuye. Esto es importante porque los valores de creatinina en sangre son fácilmente accesibles y de esa manera yo puedo inferir cómo está filtrando el riñón de una persona viendo el valor plasmático de creatinina. Por supuesto que es mucho menos preciso que calcular el volumen de filtrado glomerular, pero nos da una buena aproximación a qué está pasando. Otro punto interesante es que a valores muy bajos de creatinina, más o menos el volumen de filtrado glomerular es constante. Está alrededor de los 125, 150 mililitros por minuto, no varía mucho. Pero fíjense que cuando los valores de creatinina empiezan a subir por encima de 1 y principalmente por encima de 2, cada vez que subo un punto estoy disminuyendo la filtración glomerular en forma significativa. Por ejemplo, cuando tengo una creatinina de 2, más o menos estoy filtrando 60 mililitros por minuto, o sea, la mitad del valor normal. Cuando está en 4, está alrededor de 30 mililitros por minuto. Y menos de eso, está en valores mayores a eso, habla de volúmenes de filtrado glomerular mucho menores, o sea, de una falla renal franca. Otro clearance que podemos utilizar para conocer la función renal es el clearance de paraminopurato, que nos habla del flujo plasmático renal efectivo. Repasemos un poco cómo era su manejo. Este tenía un manejo igual a la sustancia D que habíamos visto en la primera parte del seminario, donde veíamos que se filtraba y que se secretaba en forma completa, quedando el plasma libre de la sustancia, o sea que todo el plasma, todo el volumen plasmático, queda sin paraminopurato. Entonces, su ingreso arterial es igual a su egreso urinario. Repasando un poco lo que habíamos visto en otras filminas, la entrada arterial es igual a la salida venosa más la diuresis. En este caso, la salida venosa diríamos que es 0, aunque no es tan así, ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, la entrada arterial es igual a la diuresis o a la carga escada. Volviendo entonces al manejo del paraminopurato, donde dijimos que el ingreso arterial era igual que el egreso urinario, el ingreso arterial lo podemos calcular como el flujo plasmático renal efectivo, ahora vamos a ver qué quiere decir esto, por la concentración plasmática de la sustancia D, en este caso el paraminopurato, es igual al flujo urinario por la concentración urinaria de D, en este caso paraminopurato. Si despejamos la fórmula, nos queda que el flujo plasmático renal efectivo es igual al flujo urinario por la concentración urinaria de D dividido la concentración plasmática de D. Por ende, el volumen aclarado de una sustancia que se filtra, se secreta y se excreta en forma completa es igual al flujo plasmático renal efectivo. Volviendo un poco a lo mismo, como dijimos antes, si la entrada arterial de una sustancia X es igual a la concentración plasmática de esa sustancia en la arteria por el flujo plasmático renal de la arteria, y eso es igual a la salida venosa más la salida urinaria de esa sustancia, la salida venosa se calcula como flujo plasmático renal venoso por la concentración plasmática de la sustancia en vena, más el flujo urinario por la concentración urinaria de esa sustancia. Como en teoría la salida venosa sería 0, porque se filtró y se secretó en forma completa, la fórmula nos dice directamente que la entrada arterial es igual a la salida renal. Por ende, despejando nos queda que el clearance de esa sustancia es igual a flujo urinario por concentración urinaria de la sustancia dividido la concentración plasmática de la sustancia, en este caso nos cuenta el flujo plasmático renal.
Esta fórmula de clearance se puede aplicar a cualquier sustancia, lo que pasa que dependiendo de cómo es el comportamiento, cómo es el manejo de la sustancia, ¿qué nos está contando? Como dijimos inicialmente, el de inulina o creatinina hablan del volumen de filtrado glomerular y el de paraminopurato habla del flujo plasmático renal efectivo. ¿Y por qué efectivo? Teniendo en cuenta que la entrada arterial y la salida venosa, no necesariamente en la salida venosa hay cero, como vimos en el ejemplo anterior, sino que puede haber una cantidad de salida de la sustancia. Si hacemos la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale, y eso lo dividimos por todo lo que ingresó, o sea, por la cantidad total, vamos a ver cuánto logró extraer del total el riñón. ¿Y por qué no extrae el total? Simplemente porque hay nefronas que no están funcionantes, porque su riñón no está funcionando a su capacidad total, en general en la mayoría de los individuos, y además porque hay ciertas zonas que perfunden el riñón que no son zonas funcionantes, por ejemplo la cápsula renal. Entonces, cuando un soluto pasa por la cápsula renal, no tiene capacidad de ser depurado, sí cuando pasa por nefronas funcionantes. Por eso es que parte del, por ejemplo, paraminopurato va a salir por la vena renal. Es virtual la salida cero, como vimos anteriormente. Entonces, si al clearance de paraminopurato, que es lo mismo que decir el flujo plasmático renal efectivo, lo dividimos por ese coeficiente de extracción, vamos a saber el flujo plasmático renal total. Esta es una manera de simplificar una regla de 3 simple, en la cual si sabemos que el flujo plasmático renal efectivo es el 99% y sabemos cuál es su valor, podremos saber que el flujo plasmático renal, que es el 100%, cuál es el valor total. Otros dos conceptos que se pueden conocer a partir del flujo plasmático renal es el flujo sanguíneo renal total y el efectivo. El flujo sanguíneo renal efectivo hace alusión a lo mismo que el flujo plasmático renal efectivo. Es el flujo de sangre que pasa por nefronas capaces de filtrar. Y el flujo sanguíneo renal total hace alusión a toda la sangre que pasa por el riñón. Para esto hay que tener en cuenta el concepto de que la sangre está formada por el plasma y por los elementos formes. El plasma representa alrededor del 55% y los elementos formes un 45%. Entonces, si el flujo sanguíneo renal efectivo es el clearance de paraminopurato, si a 1, que sería el 100%, le resto el hematocrito, voy a poder saber, y lo divido, voy a poder saber el flujo sanguíneo renal efectivo. Nuevamente es una forma de simplificar una regla de 3 simple. Lo mismo para el flujo sanguíneo total. Si al flujo plasmático renal total lo divido por 1 menos el hematocrito, podré saber el flujo sanguíneo renal total. Otro concepto importante es la fracción de filtración, que como bien dice ahí, es la relación entre el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. La fracción de filtración en algunos lados lo puedo encontrar en vez de volumen de filtrado glomerular como tasa de filtrado glomerular. Si eso lo divido por el flujo plasmático renal que ingresó, me va a dar cuánto de ese flujo plasmático renal fue filtrado. En este caso hago 125 mililitros por minuto dividido 660. Esto me da 0,19, si lo multiplico por 100 me va a dar en porcentaje y me habla que alrededor del 19-20% del plasma que pasa por el riñón se filtra. Ahora vamos a tratar de ver varios clearance en un mismo gráfico y comparar para entender un poco por qué cada clearance sirve para cada cosa. Vamos a hablar primero del clearance de inulina. El clearance de inulina está representado en este gráfico por la línea recta, en donde nos muestra que a pesar de aumentos en la concentración de inulina, el clearance se mantiene constante. Esto es como mostré en otro gráfico anteriormente, tiene que ver porque el clearance depende del volumen de filtrado glomerular. Si cambia el volumen de filtrado, el clearance de inulina sí cambiaría, pero la concentración plasmática de inulina no modifica su clearance. Ahora bien, veamos el clearance de paraminopurato. Dijimos que esta sustancia se limpia completamente del plasma. El plasma queda, mejor dicho, completamente limpio de la misma. Y esto sucede a partir de que se filtra y se secreta.
Sin embargo, como vimos en la primera parte del seminario, su secreción tiene un transporte máximo, por ende se satura. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor concentración plasmática puedo saturar el transportador, y si saturo el transportador, parte del paraminopurato va a quedar en plasma. Por lo tanto, no se va a depurar del paraminopurato. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor concentración plasmática de paraminopurato, su clearance disminuye porque me queda concentración de paraminopurato, me queda masa de paraminopurato dentro del plasma. Entonces, si se fijan, al principio, cuando la concentración de paraminopurato es baja, su clearance coincide con el flujo plasmático renal efectivo. Y a medida que aumento la concentración, esto baja y cada vez su depuramiento depende más del volumen de filtrado glomerular, por ende la recta se acerca a la de clearance de inulina y se mantienen luego paralelas, teniendo siempre una leve diferencia porque la secreción se mantiene constante. Entonces la secreción aporta al depuramiento del plasma del paraminopurato, sin embargo no logra limpiarlo en forma completa. Por último, el clearance de glucosa. Vimos en la primera parte que la glucosa en condiciones fisiológicas, todo lo que filtro lo reabsorbo, o sea que su carga filtrada y su carga reabsorbida son iguales siempre y cuando no esté saturada. Esto implica que no hay depuramiento de glucosa del plasma en condiciones fisiológicas. Ahora bien, dijimos también que luego de los 200 miligramos por ciento o miligramos por decilitro empezaba a excretarse glucosa. Entonces, si hay glucosa en orina, quiere decir que parte del plasma quedaría depurado de la misma. A mayor concentración de glucosa, mayor depuramiento porque la reabsorción se satura y parte de la glucosa no puede volver al plasma. Por ende, se empieza a parecer también al clearance de inulina porque su depuramiento depende del volumen de filtrado glomerular. Por último, vamos a hablar de la reserva funcional renal. Este es un concepto, ¿sí?, que tiene que ver con estrés fisiológico o patológico y cómo los riñones responden a ese estrés. En general, en las personas sanas, los riñones funcionan alrededor de un 75% de su capacidad máxima y en situaciones de estrés esto puede aumentar. La reserva funcional renal se puede expresar en mililitros por minuto o como porcentaje del volumen de filtrado glomerular basal. ¿Sí? Y como les dije, representa el potencial del riñón de aumentar el filtrado desde un valor basal a uno máximo. El mecanismo propuesto de esto tiene que ver con un concepto que ustedes vieron en la teórica anterior de autorregulación. Consiste en lo siguiente: la prueba consiste en dar a la persona una sobrecarga de proteínas. Estas proteínas se convierten en aminoácidos y los aminoácidos se reabsorben a nivel proximal con sodio. Esto lo van a ver en profundidad en la teórica de sodio. Como se reabsorbe mayor cantidad de sodio, porque los aminoácidos favorecen esta reabsorción, llegaría a menor cantidad a nivel de la mácula densa y eso se sensaría como una disminución del volumen de filtrado glomerular. Por el feedback tubulo-glomerular se liberarían distintas sustancias que producirían vasodilatación y por ende tenderían a aumentar el volumen de filtrado glomerular. De esta manera, ante el estrés, que en este caso sería una sobrecarga de aminoácidos, el riñón responde aumentando su filtrado glomerular. Lo podemos ver en este gráfico, donde luego de darle 80 gramos de proteínas a una persona, aumenta su filtrado glomerular de un basal a uno mayor. Esta prueba tiene utilidad principalmente en personas que tienen función renal normal, pero que por algún motivo uno sospecha de que puede no tener una buena respuesta al estrés. Un ejemplo de esto son los niños que han sufrido síndrome urémico hemolítico, una enfermedad que afecta al riñón y muchas veces, luego de padecerla, vuelven a tener funciones renales normales.
Sin embargo, una de las cosas que sucede es que disminuye su respuesta al estrés y cuando se le hace esta prueba no aumenta el clearance de creatinina, sino que se mantiene constante. Resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, el riñón cumple varias funciones y muchas de ellas pueden ser evaluadas mediante diferentes pruebas funcionales. Si queremos evaluar la función glomerular, para el volumen de filtrado glomerular tenemos el clearance de creatinina o de inulina, o la creatinina plasmática que en forma indirecta nos cuenta cómo está el filtrado. Si queremos conocer el flujo plasmático renal efectivo, tenemos el clearance de paraminipurato. Esto es experimental, pues es una sustancia exógena. Si queremos conocer el flujo plasmático renal total, tenemos que hacer la relación del clearance de paraminipurato con el coeficiente de extracción. Y si queremos conocer el flujo sanguíneo total, debemos relacionar el flujo plasmático renal total con el hematocrito. Finalmente, la reserva funcional renal evalúa la capacidad de respuesta glomerular ante situaciones de estrés. Y si queremos conocer la función tubular, lo mejor es la excreción fraccional de sodio que vimos en la primera parte para poder ver si los túbulos están funcionando en forma correcta. Esto ha sido todo por hoy. Les vuelvo a dejar ahí los mails míos y de Federico, que fue quien colaboró con la clase. Espero les haya sido de utilidad y nos estaremos encontrando por los distintos medios virtuales.